Además de Estados Unidos, este es un año cargado de elecciones. Hubo elecciones en Uruguay, el Frente Amplio retuvo la Intendencia de Montevideo, estamos esperando las elecciones en Chile. Hay elecciones, por lo menos formalmente previstas, en Venezuela y hay unas elecciones decisivas el 18 de octubre en Bolivia. Vamos a hablar en un ratito nomás con Fernando Mayorga, politólogo boliviano, pero antes Félix Taylor nos cuenta quién es Fernando Mayorga. Nuestro entrevistado de hoy es Fernando Mayorga, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, director del Centro de Estudios Superiores y Universitarios, Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, columnista del diario La Razón de Bolivia y su campo de investigación, democracia, partidos políticos, populismo y discursos políticos. Hola Fernando, ¿cómo te va? Espero que nos escuches bien, desde Buenos Aires te saludamos. Escucho muy bien, un gusto estar con ustedes para conversar sobre la situación política boliviana. A ver si nos podés contar, Fernando, como primera pregunta, ¿cuál es la dimensión regional del voto? Es decir, ¿cómo se distribuye? Sabemos que Bolivia es un país con muchas diferencias territoriales. De hecho, una de las causas que explican toda esta última concatenación de sucesos tiene que ver con las regiones de Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y demás. ¿Cómo se distribuyen entre oficialismo y oposición, o entre las diferentes fórmulas, mejor dicho, la cuestión regional y territorial del voto? A diferencia de otros países, Bolivia no tiene una capital que sea metropolitana y que concentre la población. Hay un eje que recorre de occidente a oriente y es La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y la votación está distribuida, concentrada en La Paz y en Santa Cruz, ¿no? Que son plazas decisivas, 2 de los 9 departamentos. En La Paz, en la zona occidental, en la zona altiplánica, el MAS es una fuerza mayoritaria indiscutible desde hace 20 años. Y en Santa Cruz es donde ha habido más resistencia al movimiento al socialismo y donde ha surgido en el último año un nuevo actor político que se está viendo en pantalla, que representa a sectores ultraconservadores y es una novedad política, fruto del golpe de Estado del año pasado. Hoy día la distribución territorial del voto se expresa entre 5 y 6 departamentos con victoria del MAS, ¿no? 3 o 4 con victoria de distintas fuerzas opositoras. Este dato es importante porque Bolivia tiene un sistema bicameral y el Senado es representación territorial, son 4 senadores por departamento y está en disputa, por lo tanto, ahí el control del Senado, que será un tema clave en términos de gobernabilidad para el próximo gobierno. Fernando, hablando de la cuestión territorial, quería preguntarle también sobre el voto rural, si efectivamente vamos a tener el resultado electoral ese 18 de octubre o habrá que esperar un tiempo más para conocer el resultado final de esas elecciones. El voto rural, que está aproximadamente bordeando el 30%, en algunos casos, por la distancia, por la lejanía, tarda en ser contabilizado, pero en términos, digamos, formales. Y solamente ha durado 2 días para tener el cómputo oficial. Y en ese sentido no va a ser, puedes crear algo de tensión, la falta de esta información. El primer día había cuenta de que está en disputa la victoria del movimiento al socialismo en primera vuelta y dependiendo si obtiene más del 40% de votos, que es casi seguro, pero sobre todo si logra una diferencia de 10 puntos respecto al segundo. Entonces, en ese sentido, el voto rural, esos porcentajes del voto rural serán decisivos para definir el resultado final. Fernando, ¿y qué expectativas tenés vos con respecto a que las elecciones puedan transcurrir normalmente, que se puedan desarrollar normalmente en las distintas regiones, dadas las circunstancias en que se ha dado todo el proceso político y bueno, y más de un comentario y dudas con respecto a que si se van a reconocer o no los resultados?
Para poder explicar esa situación, creo que es importante hacer un pequeño mapa, ¿no? Un esbozo del escenario político para que también entiendan, ¿no?, quién están siguiendo el programa. Hace un año hubo una elección en Bolivia que terminó anulada, ¿no?, fruto de un golpe de Estado perpetrado en noviembre, y las elecciones tenían que realizarse inicialmente el 3 de mayo, y ha sufrido 3 postergaciones, ya sea por la pandemia, ya sea por presiones del gobierno que estaba en un afán prorroguista, y finalmente se consolidó el 18 de octubre como fecha de elecciones de manera definitiva, fruto de una presión de los sindicatos campesinos y obreros que hicieron bloqueos al respecto. Tenemos un año después, tenemos un escenario similar al del año pasado, pero en un nuevo contexto. ¿El nuevo contexto cuál es? Pues la crisis política heredada de ese golpe de Estado, a la que se suma la crisis económica provocada por la pandemia, con la correspondiente crisis sanitaria y una crisis social muy grande y una crisis educativa con la clausura del año escolar. Es decir, es un contexto distinto. Curiosamente, las dos fuerzas que pugnaron el año pasado, Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana, son las que tienen mayor preferencia electoral, y aquí se destaca la recuperación del Movimiento al Socialismo, que después de esa grave derrota política en noviembre del año pasado, es favorito en las encuestas, recuperó iniciativa política y no depende de la figura de Evo Morales, ¿no?, para toda esta recuperación y estas posibilidades de victoria. En cambio, sus rivales siguen en una lógica de fragmentación. De la coalición que dio el golpe de Estado en noviembre del año pasado se tradujo en varias candidaturas que se disputan entre sí el voto antimacista y están ancladas en un discurso anacrónico, pues, que siguen reiterando la idea de Evo no debe regresar, la del MAS fue una dictadura, un discurso que les fue útil el año pasado, que hoy día ya no interpela con la misma eficacia, porque en el centro del debate público está el tema de la crisis económica. Y son además partidos políticos, los opositores, que no tienen arraigo social, no tienen presencia territorial, nacional, como el caso del MAS, pero que sin embargo están impulsando a través de una crítica muy fuerte respecto al MAS, ¿no?, condiciones de polarización, y es en esta lógica en que aparecen algunas señales que hacen que exigen prestar atención al desarrollo del proceso electoral, ¿no? Para empezar, la OEA jugó un papel deplorable en el anterior proceso electoral, ¿no? Fue parte, sus acciones fueron parte de la conspiración que derrocó a Evo Morales, y Almagro hace 2 días se reunió con el ministro de Gobierno de Bolivia, que es el hombre fuerte, que es el que le ha dado un cariz represivo a la gestión de la crisis sanitaria, y ha manifestado su preocupación por un fraude en Bolivia, poniendo otra vez una señal de interrogante en el proceso, y se está creando un discurso en los medios de comunicación acerca de actitudes radicales y del MAS, y que estarían tendientes a provocar convulsión social, y en esa lógica intentan polarizar otra vez el ambiente político para poner dudas respecto al proceso electoral. El MAS no colabora en eso, con unas declaraciones que van en ese sentido, pero esperemos que en el último tramo de la campaña electoral, pues los discursos de los líderes políticos se mitiguen y podamos asistir a las urnas sin problema y se reitere ese grado de participación en las urnas, que en el caso de Bolivia desde hace 20 años bordea el 85% de asistencia. Fernando Mayorga, te agradecemos mucho el análisis, seguramente te volveremos a llamar para seguir analizando y describiendo y tratando de entender lo que pasa con las elecciones y con el proceso político en Bolivia. Gracias. Gracias a ustedes.